Bueno, volvimos del corte y ya estamos con Joaquín Mateauda. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, Joaquín fue hasta el año pasado maestro, o sea, sigue siendo, porque el título no se lo sacaron, que yo sepa, pero es maestro de educación inicial y primaria, tiene un magíster en inclusión y exclusión social y educativa por la Universidad de Murcia. Ha dado clases en escuelas públicas hasta el año pasado. Ahora sí trabajó en una escuela en el Marconi y fue director de un colegio privado acá en el centro de Montevideo. También es profesor de la Universidad Católica. ¿Ese dato está bien? Sí, perfecto. Y bueno, lo enrosca la murga y las injusticias, pero por separado. Esa fue una aclaración que me hizo. Agustina ayer me dijo, por favor, Celina, que sea la última vez que hables de carnaval. Y no, pero viniste vos. El bueno, lo que pasa es que uno no puede, ¿viste? Uno vuelve siempre ahí, claro. Bueno, ¿cómo estás? Todo lindo. Felicitaciones por el programa y gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Muchas gracias. Para gracias. nosotros es un placer recibirte. Tenemos muchas cosas para hablar, la verdad. Muchísimas, sobre todo por lo que está sucediendo en este momento. ¿Querés contarlo? Bueno, en realidad sí, invitar a Joaquín tuvo que ver con las situaciones que se fueron dando particularmente en esta semana, aunque es un tema que viene atacando a nuestro país hace ya bastantes meses, y es, bueno, las situaciones de violencia en las que se ven implicadas muchas veces también los niños y las niñas de nuestro país, en particular en esta semana, y por eso hoy hay paro a nivel nacional o a nivel de Montevideo. De la filial de ADEMU Montevideo. ADEMU Montevideo, porque bueno, se dio un caso en una escuela de La Teja de una madre que golpeó a una maestra directora, y también se dio en Lagomar un caso de niños de cuarto año que persiguieron a un niño de primero que tiene 5 años, y bueno, lo persiguieron en el recreo y lo acorralaron en el baño para pegarle y lastimarlo con la punta de un lápiz. Creo que a todos nos pareció ayer cuando leímos la noticia acá demasiada información. ¿Qué está pasando con estos niños? Que bueno, escuchaba hoy en una entrevista que no solamente están expuestos a más violencia, sino a violencias más crueles, ¿no? Como esto de que capaz en algunas zonas era más común, la violencia, pero ahora es tipo extrema. Es un nivel de crueldad extremo. Sí, en primer lugar, bueno, la solidaridad con las compañeras maestras que vivieron esta situación, la escuela 58 creo que es, sí, 58 de La Teja, con la maestra afectada también. Es una medida de paro que tenemos automática nosotros en ADEMU Montevideo ante estas situaciones de violencia. Y después separar los dos casos, ¿no? Aunque bien tienen una raíz común que tiene que ver con procesos de alta violencia que está viviendo nuestra sociedad, que lo vemos desde una parada de ómnibus hasta una situación adentro de un ómnibus, de un taxi, o lo que sucede en los barrios, ¿no? También Nilia Viscardi, Gabriel Tenenbaum vienen trabajando muchísimo al respecto sobre, Cindy Mels también, muchísimo al respecto de la violencia en determinados territorios, y por supuesto la escuela no está aislada de los procesos sociales, ¿no? En esto de, a veces se intenta colocar las soluciones de todo en las escuelas y pasa que las escuelas son receptoras de todo lo que sucede en nuestra sociedad. Entonces, al igual que la escuela sola no puede con las dinámicas sociales, pasa al revés con los conflictos. Es decir, todo llega a la escuela y, por supuesto, la crueldad y la espectacularidad en la que estamos viviendo los procesos de violencia que se dan, hay que tomar determinadas acciones que tienen que ver con una integralidad de medidas. Nunca puede mirarse solamente con una sola actividad puntual o solamente desde la escuela. Requiere otros procesos de acompañamiento que tienen que ver con las dinámicas familiares, barriales e institucionales. Y ante esos casos, ustedes, los docentes, los educadores, sienten que también precisan un poco de apoyo para adaptarse a estas nuevas situaciones, porque uno piensa el caso de que golpeen maestra ya ha pasado varias veces, eso ni que hablar de cómo afrontarlo, y el caso de un niño, me hace acordar de las películas de Estados Unidos, pero todavía en Estados Unidos esa es la secundaria, estos son niños, son niños con niños más chiquitos. ¿Crees que se necesita algún tipo de apoyo, no sé, psicológico o capacitaciones para los docentes que no están preparados para afrontar eso? Nadie está preparado y ustedes están ahí en el campo. Sí, hay procesos que se están dando. Estuve averiguando también antes de venir a la entrevista. Existen los equipos de escuelas disfrutables, que son equipos multidisciplinarios que se presentan en territorio o en las instituciones educativas cuando suceden estas cosas, para intervenir con los niños, con las niñas, con los docentes y con las comunidades, en esta lógica de amplitud de abordaje. Es cierto que todo lo referido a la mediación de conflictos y también
a la construcción cultural de otras maneras de vincularse, tienen que ir como en paralelo, ¿no? O sea, vos cuando pasan una situación de esta característica, hay que intervenir rápidamente, hay que planificar intervenciones un poco más a mediano plazo y otras que son más a largo plazo. Por supuesto que falta mucho en esta materia, los equipos de escuelas disfrutables necesitamos muchísimos más, dotarlos de muchos más equipos en las escuelas, y decirles que también, en esto que les decía hoy, es un reflejo de lo que pasa, ¿no? Vemos para el costado en Argentina la violencia del sistema político que nos viene para acá, sí. A veces también sucede acá, entonces los ejemplos que también construyen ciudadanía están bastante deteriorados, ¿no? Entonces llegamos a la cancha, al estadio y pasa lo mismo, y pasa lo mismo en el baby fútbol, y pasa lo mismo en cualquiera de los escenarios públicos donde haya masividad de gente, ¿no? Entonces eso requiere una reflexión propia de nuestro sistema educativo, pero también de qué nos está pasando a nosotros como sociedad, ¿no? ¿A vos en algún momento te tocó vivir una situación así de este nivel de violencia o algo similar? Capaz que violencia entre los alumnos o violencia contigo. Y si es así, ¿cómo lo resolviste? Bueno, lo cierto es que en las escuelas pasa muchísimo situaciones de violencia cotidiana. Desde un insulto que a veces uno lo que hace es neutralizarlo rápidamente, ¿no? Porque no estás todo el tiempo generando de eso una situación mega, ¿no? Pero sí hemos tenido situaciones de insultos hacia nosotros o entre ellos, sí. Que lo que se trata siempre es, o por lo menos de una lógica no punitiva, es decir, de siempre sancionar por sancionar, sino poder reflexionar sobre lo que está pasando. Y eso requiere un trabajo de los colectivos muy profundo, que nosotros lo podíamos hacer porque era un colectivo que venía hace 5 o 6 años laburando juntos, la directora una despegada, un equipo convencido que la participación ciudadana, los conflictos tenían que darse desde otro lugar. Claro, pero ahora cuando llega a este extremo, la reflexión en el momento también es muy difícil el solucionarlo, ¿no? Sí. ¿A vos se te ocurre qué haces? ¿Qué haces en esa situación? En una situación como la que pasó con el niño. Por ejemplo, este tipo de situaciones. Sí, bueno, ahí, por ejemplo, por lo que sé, el niño se tuvo que cambiar de escuela. Sí. Uno de ellos, ¿no? El niño violentado, digamos. Entonces, eso también es una dificultad para los niños que quedan también, porque hay que trabajar sobre qué pasó ahí. ¿No? Sí, en esto son niños de 10 años, cuarto año de escuela, 9, 10 años, entonces uno dice, bueno, trabajo sobre la sanción y son unos violentos, ¿no? Con la construcción que tienen de su pensamiento, de su estado de desarrollo y demás, o intervengo para que eso sea duradero en el tiempo y bueno, generar otra posibilidad. Y el otro niño que se tuvo que cambiar de escuela, ¿no? Con todo lo que eso implica, habiendo sido violentado y demás. Como una doble víctima en realidad, porque tiene como adaptarse otra vez, capaz que la familia solamente quería irse de este establecimiento, pero es como que doblemente castigado en realidad al final si se tiene que ir el niño. Sí, y ahí además el trabajo con las comunidades, ¿no? Porque son los niños, las niñas con sus familias. Sí, claro. Hasta incluso el vínculo que puedan quedar las propias familias. Sí, las propias madres. Sí, son del barrio además, claro. Hay que hablar. Entonces siempre parece que vieron la escuela es como un Shenga, podríamos decir, ¿no? Como todas las piezas y se te desarma todo. Exacto. Sí, claro. Y en esto de las situaciones que se van dando, yo me preguntaba hoy, leí un par de entrevistas tuyas y viene una niña y te dice, no, mirá, hoy vengo de que allá en mi casa, no, vengo de acá en el barrio y cayó uno en medio de una balacera, no, vengo a hacer un cuerpo a tierra. ¿Cómo le enseñás los colores a esa niña? Claro. Bueno, es muy interesante lo que planteás. Meto ahí además algo muy importante que tiene que ver con la retirada enorme que tuvo del territorio todos los programas sociales, ¿no? Porque, de nuevo, cuando nosotros llegamos a esa situación de cómo tener que trabajar, es como un iceberg, es la punta de una situación bastante más compleja. Entonces nosotros, y voy a referenciarlo, tenemos un candidato a intendente que fue ministro de Desarrollo Social, que fue uno de los que desmantela los programas de cercanía junto con Pablo Bartol, y que eso genera en los territorios dinámicas que estaban acompañadas y que ahora las familias dejaron de tener acompañamientos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces todos esos acompañamientos comunitarios, esos roles que tenía el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior desde otro lugar, la policlínica, desaparecen y todo esto llega a la escuela. Entonces rápidamente nosotros tenemos que plantear el desafío de que la escuela siga siendo faro de oportunidad para esos gurises que viven su violencia a diario, además de darle cabida a los planteos emocionales que nos llevan a la escuela. Sí, claro. Porque es en ambos carriles, digamos, ¿no? Sí. Es dar luz a eso y además acompañar sus procesos de aprendizaje, porque en muchos territorios lo que no aprenden en la escuela no lo van a aprender en otro momento. No, y además cómo hacer que no quede desfasado, aunque supongo que siempre queda, en atender únicamente la situación sentimental, y ahí el gurí pierde de aprender
teóricamente lo mismo que aprende un niño en un colegio privado. Entonces, si yo priorizo únicamente el acompañar desde este lugar, ¿cómo no hacer que pierda conocimiento ese niño, no? Bueno, ese es el desafío más grande que tienen sobre todo los docentes, las docentes, en instituciones en territorios de exclusión, digámosle, llamémosle así, ¿no? Donde están signados por estas cosas. Entonces, el desafío justamente tiene que ser, de nuevo, para nosotros es un gran desafío, volver siempre a que la escuela es posibilidad y oportunidad, y eso implica ser exigente, eso implica poder proponer propuestas que sean igual de interesantes que en otros ámbitos, y que lo social, económico, cultural sea un factor que nosotros sabemos que condiciona, pero que no determina. Ese es el desafío más grande. Y en cuanto ellos están viviendo en un entorno de violencia, que ya de por sí el barrio, a veces mismo la familia, y además también ahora se agrega, no sé, redes sociales, referentes capaz en las redes sociales, videojuegos, eso también influye en ese relacionamiento que tienen los gurises hoy en día. Sí, por supuesto. Por supuesto, es una más, ¿no? Así como pasaba, como les decía esto, ¿no? Los ejemplos que tenemos en nuestra sociedad de vincularnos, desde la televisión, los videojuegos, las redes sociales, que es un mundo, y ahí algo más filosófico, ¿no? En esto de la inmediatez. Estamos todo el tiempo expuestos, nosotros, adultos también, a lo inmediato, a esto de satisfacer el deseo ya. Uh-huh. Y eso tiene mucho que ver en la construcción de esas subjetividades que se van dando. Y el consumo también. Bueno, porque es ya hay consumo. Es como que quiero ver esto, lo quiero tener, veo que existe, como que es constante. Y sí, todo el tiempo es un bombardeo. Sí. Claro, todo el tiempo es eso. Dopamina total. Claro, todo el tiempo. Vos sos docente en instituciones públicas y en instituciones privadas. Además de todo esto que estamos conversando ahora de las situaciones que traen los alumnos con ellos y eso, más con respecto a la institución, ¿qué diferencias vos notás que son las más notorias? Bien, primero quiero decir algo importante también con esto de lo público y lo privado, que tiene que ver con que en las instituciones privadas también hay situaciones de violencia. Pero violencia sistémica, cultural, simbólica. Digo esto porque si no, nosotros tenemos como hiperdiagnosticado a los territorios pobres, ¿no? Sí. Entonces, claro, de todo tenemos un diagnóstico. Es como si nosotros, desde nuestra condición y nuestro privilegio, pudiéramos decir, bueno, a los pobres ya sabemos cómo hay que hacer, ¿no? Sí. Y con otros sectores no pasa nada. No pasa nada o se oculta, ¿no? O no sale tanto a la luz. O claro, no sale tanto a la luz. Y lo que sí hay enormes diferencias tiene que ver con lo presupuestal, con el acceso que tienen determinadas instituciones. Nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo de la escuela que estuve, de Marconi, que para poder tener aire acondicionado teníamos que hacer 3-4 festivales, que implicaba 3-4 años, conseguir la donación de alguna empresa. Y en un privado no. Sí, y algo tan sencillo como que afecta. Y vos como maestro te involucrás en esas cosas. Claro, sí, todo. Todos. El colectivo sí, todo. Siempre. Sí, por supuesto. Sí, porque tiene que ver con esta construcción comunitaria de los procesos. Con esto de anclaje de verdad comunitario, que tiene que ver con entender que la educación es algo un poco más abarcativo que solamente las 4 paredes de mi aula. Exacto. Y cómo también involucrar a la comunidad, ser partícipe de los procesos de sus gurises, de cómo pueden ellos mediar el aprendizaje y la enseñanza, que no es igual a como ellos aprendieron, ¿no? Generacionalmente, ahí las cosas van cambiando por suerte. Cómo hacerlos partícipes de eso, cómo darle voz también a algunas poblaciones que nunca tuvieron voz ni participación. Entonces, a veces la clave está en cómo construir comunidad en conjunto. Uh-huh. Y eso es un desafío de acá para adelante en cualquier desafío educativo que tengamos. A mí me surgía como algo también entre lo público y lo privado, pero también vos hacías mucha referencia en entrevistas a la educación sexual. ¿Con qué herramientas, notás diferencias de con qué herramientas llegan a la educación sexual en la escuela pública versus en la escuela privada? ¿Hay alguna diferencia ahí o no? Y depende mucho lo que pasa también de las familias, ¿no? Depende de lo que hayan estado expuestos o cómo trabaje cada institución respecto a la educación sexual. Es una necesidad que no se puede soslayar más. Hubo algunos retrocesos en materia de educación sexual, o mejor dicho, algunos estancamientos. La última presidenta de COICEN, Virginia Cáceres, defendió bastante en el último tiempo que estuvo esa perspectiva, pero no hubo grandes avances en materia de educación sexual. La educación sexual integral es fundamental para todo tipo de cuestiones vinculadas a la educación. Ya no es solamente el género, la diversidad, tiene que ver con para la prevención de situaciones de abuso, para la identificación de quién soy yo en el mundo, cómo me siento. Entonces, eso requiere a nivel sistémico, también a nivel de las familias y también a nivel de las instituciones, acuerdos básicos para caminar en ese sentido.
Están en los compromisos de INMujeres, si no me equivoco, la educación sexual integral para todos los niveles. ¿Vos ahora en qué estás trabajando? Bueno, yo ahora estoy en comisión con Eduardo Brenta, el senador del Frente, y además estoy coordinando la campaña de Salvador Esqueloto para la Intendencia. De hecho, uno de nuestros ejes de campaña tiene que ver con poder priorizar determinados territorios que entendemos que la Intendencia tiene que estar presente, y sobre todo pensando en la posibilidad de cómo articular políticas sociales desde la Intendencia, ¿no? Olvidándonos un poco a veces por momento también de esto de, bueno, si es competencia de quién, ¿no? La gente cuando te elige para resolver los problemas que tiene, sí, claro. para hacer. Sí. Entonces en eso buscar las mejores herramientas que estén a nuestro alcance para poder cambiar la vida de la gente, y en eso estamos. Esta no sé si tiene una respuesta, no sé si la puedes responder, pero me pasa que siempre es como, bueno, en temas en esto que decías de, bueno, la escuela se tiene que hacer cargo de todo, no, la inseguridad se mejora con más educación, no sé qué, se mejora con más educación, todo le toca a la escuela. Y yo en parte, hay una parte que comparto, y es que se necesita educación para combatir un montón de cuestiones, pero ¿cuál es la solución a corto plazo? Porque yo para educar a las nuevas generaciones necesito, no sé, 10, 15 años para cambiar algo y ver un fruto. ¿Qué hay en el corto plazo? ¿Cuál es la tarea en el corto plazo para intentar revertir estas situaciones de violencia? Bueno, la tarea fundamental, por algo un cambio en el signo de gobierno, tiene que ver con transformaciones que se tienen que dar ahora, que tienen que ver con el acceso al trabajo de calidad, con acceso a salud de calidad y que los tiempos de espera no sean los que tenemos en los sistemas de salud, atender que no puede ser que en un país productor de alimentos tengamos gurises con inseguridad alimentaria. Entonces hay prioridades y hay emergencias que en esto de Yamandú decía muy interesantemente, la revolución de las cosas simples, que lo criticaron tanto, pero tiene mucho de sentido y de sustancia en esto de plantear cuáles son las urgencias en el corto plazo que tiene que ver con esto, con desigualdades, que además aumentó la desigualdad en nuestro país en este último quinquenio, y después ir planificando y atendiendo cosas que puedan ser en el mediano plazo, ¿no? Que tiene que ver con la vivienda, que estamos en un estado bastante complicado en muchas zonas de nuestro país, y la educación, el sistema educativo, que estamos con grandes problemas en asistencia y en terminación en el cierre de los ciclos educativos, que eso es un factor de riesgo, está estudiado por todos lados. Entonces requiere una estrategia integral para eso, para que los gurises estén en las instituciones educativas, se los logre acompañar a las familias, puedan seguir estudiando, accedan a un trabajo de calidad. Capaz que explicar qué es esto de la inseguridad alimentaria, que no sé si Sí. toda la gente lo sabe. Bien, inseguridad alimentaria, la FAO viene trabajando en esto, hay condiciones que establecen que hay familias que, lo que dice, a ver si me sale explicarlo rapidito, que tiene que ver con... No, igual tenemos tiempo. ¿Sí? Perfecto. Sí, vos tranquilo. El año pasado hubo una investigación que hizo el APEX, la Escuela de Nutrición, con la FUMTEP, el sindicato de la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria, que tenía que ver cómo era la alimentación en el municipio A, que fue muy interesante. Después busca loco, está muy bueno. El municipio A es todo el oeste de Montevideo. Claro, perdón gracias Agus por esa acotación. Todo el oeste de Montevideo, Cerro, La Teja, sobre todo Casaboy, ahí va. Que también era una reivindicación porque en los censos a veces no se los podía censar. Y tiene que ver con qué tanto se puede garantizar la alimentación de los núcleos familiares, ¿no? Entonces, la inseguridad alimentaria grave es que alguna vez pudo no haber comido ni ingerido ninguna alimentación en el correr de un tiempo, que ahora no me acuerdo exactamente cuál es ese tiempo. Y teníamos, si no estoy mal, lo traje anotado, era más o menos ya les voy a decir el dato exacto para no tirar un bolazo, que es 1 de cada 5 hogares del municipio A presenta inseguridad alimentaria grave. ¿Grave? Grave. 1 de ¿Y cada cuánto 5. ¿Cuánto es grave? ¿Qué es grave? Y grave es eso que En te decía términos de esto. bueno, que tiene que ver con que puede no haber cubierto por lo menos una comida al día. Una comida. Una comida. Es terrible. Es terrible. Y más sabiendo que, por ejemplo, hay algunas dentro del mismo de la FAO y también del Banco de Alimentos, y está Redalco también, Sí. que son organizaciones que se ocupan como de redirigir las pérdidas de alimentos, la cantidad de comida que se tira y que es como esa injusticia, ese desbalance es terrible. Son toneladas y toneladas de verduras, frutas, que además esa población es la que menos accede. Es como que
lo que más se alimenta es harina, la roja de chicharrón, los bizcochos, que es lo más barato, que tampoco es porque por más que sea alimento, obviamente antes que nada es mejor, pero tampoco es un alimento para un niño poder ir y encarar una jornada de escuela, pensar todo lo que requiere el crecimiento. No, totalmente, pero además con eso, por ejemplo, la Intendencia tuvo que sustituir sistema de alimentación a través del plan ABC, que tenía que ver con priorizar la alimentación, porque de hecho hay una investigación que establece que hubo modificaciones en cuanto a la seguridad alimentaria de gurises cuando se aplicó el programa de justamente de alimentación del ABC, y lo que habla es no solamente de poder comer y comer cualquier cosa, sino la calidad de los alimentos a los que están expuestos. Y de nuevo, en un país agroexportador, productor de alimento, esto es una gran dificultad, ¿no? Yo acá busqué en Google esta como calificación de la inseguridad alimentaria. Y una seguridad alimentaria o inseguridad alimentaria leve tiene que ver con el acceso adecuado de los alimentos al día de hoy, pero el acceso incierto en el futuro. La inseguridad alimentaria moderada es que la calidad y la variedad de los elementos están un poco en riesgo y se empieza a reducir la cantidad de alimentos y a saltearse las comidas. Y la inseguridad alimentaria grave es estar sin alimentarse por un día o más de un día. Entonces tenemos, por ejemplo, en el municipio A en este momento, 1 de cada 5 familias ha tenido que no comer por un día o más de un día. Sí, eso. Exactamente. Gracias a vos por esa... Está bueno la precisión conceptual ahí. Sí, este es un estudio que se hizo, si no estoy mal, en 2023. Por lo tanto, puede haber habido alguna variación de los datos. Pero lo que sí nos decía ese estudio, a cargo de la gente de la APEX y de la PUNTEP y demás, es que hay una situación grave que además podría plantearse que esta situación fuera similar en otros municipios de Montevideo, ¿no? Y además, si nosotros lo vemos por zonas, tenemos un cinturón periférico que estas estadísticas pasan y cruzamos y tenemos otras parecidas a Europa, ¿no? Claro. Entonces, ese desafío es muy, muy complicado. A unas cuadras, además. Sí. Sí. Y además, y lo ato con hoy se definió que que a partir de este paro en Montevideo igual la escuela se iba a hacer cargo de la alimentación de los gurises y de las gurisas, pero esto de que hay gurises y gurisas que la escuela no es solamente las 4 horas que estoy ahí sentado en el banco, sino es el plato de comida que yo tengo en el día, es el que me dan en la escuela, y capaz que es lo que me salva de no tener inseguridad alimentaria grave, es que yo comí sí, pero comí en la escuela. Y también cómo la primera reacción, o yo he notado que la primera reacción frente a un paro es ¿y dónde van a comer los niños? Sí, Claro. ¿Cómo normalizamos eso de que haya un montón de niños que si la escuela no se hace cargo, no comen? Sí, eso pasa desde que la escuela pública en nuestro país tiene característica de que es la política pública que llega a cada rincón de nuestro país. Exacto. Es la más capilar, digamos. En un momento también estuvo el debate hasta de la posibilidad de una guardia gremial ante estos casos. No hay una definición contraria a esa a nivel sindical, pero lo cierto es que cuando estas cosas pasan, primaria, por lo menos en este tiempo, intenta solucionar a través lo pone rápidamente en su página web, dónde se va a estar alimentando. Es cierto que las familias se tienen que trasladar, pero de nuevo es un problema porque de nuevo la escuela es la que se encarga de poder alimentar a miles de niños y niñas en el Uruguay. Nosotros lo hemos transformado en un aspecto pedagógico y del proceso educativo, pero también es cierto que hay una dificultad que tiene que ver con la alimentación, que no puede ser que si el gurí no va a la escuela, no se alimente, ¿no? Sí. Digo esto porque a veces tenemos, en esto que me enrosca la injusticia, como esa indignación selectiva que tenemos para algunas cosas, ¿no? Cuando pasa de que alguien, yo qué sé, muere a una persona en situación de calle en Positos, ¿no? A veces porque... Como pasó en el centro la vez pasada. Bueno, como pasó en el centro, que es horrible. Sí. Pero ¿qué pasa? Hay una crítica ahí, hasta la crítica de lo que pasa en el paisaje. Pero esta misma situación se replica por miles, claro. O porque me molesta en algunos espacios, ¿no? Entonces esa indignación selectiva a veces a mí me joroba un poco, que tiene que ver con esto. Hay muchos gurises, hay muchas personas en situación de vulnerabilidad que requieren emergencia, sobre todo en la alimentación, algo tan básico, ¿no? No sé si... ¿Pasamos al juego, les parece? Vamos a pasar al juego. Sí. Bueno, para alivianar un poquito todo esto, es un poco hablando de temas muy trascendentes, vamos a hablar de temas muy intrascendentes y te vamos a hacer preguntas muy rápidas. No viches, quise bichar la computadora. No. Son y muy te vamos a hacer, competitivos es los un juegos juego. Y hago trampa además. Bien, pero no puedes ganar ni perder. Lo único que tenés que hacer es cumplir con la A consigna. perder igual está acostumbrado porque nos olvidamos de decir que es mancha.
Ah, Así que- bien. La alegría va por barrios. El día que tenga 5 Libertadores conversamos. Qué bien, Pero Se bueno. olvidó. Entonces la cuestión es así. Vos te vamos a hacer preguntas, los tres. Dale. Y vos tenés que responder en el menor tiempo posible. Es una pregunta muy corta. O sea, la respuesta es muy, muy breve. ¿Sí? Dale, dale. ¿Estamos? ¿Quién empieza? Empiezo yo. Tenés Dale. que generar políticas de educación nuevas. ¿Haces equipo con Graciela Bianchi o con Robert Silva? Con Robert Silva. Te vas a una isla desierta. ¿Qué 3 cosas te llevas? Me llevo un encendedor, un cuchillo y el teléfono. Para, el cuchillo me interesó. ¿Por qué cuchillo? Y porque pasé unos palitos, hacer una casita. Ahí está, un jueguito, cuchillo ¿no? de Claro. cocina. Claro, un cuchillo de cocina siempre. Un pescadito ahí. ¿Rosca dulce o salada? Salado. ¿Team Wanda o Team China? Team China, toda la vida. Pero ¿Otro más? otro más, vos. Otro más. No, hay que cancelar este programa. ¿Cómo vas a hacer Team China? Necesito que lo justifiques. Ay, lo justifico porque, bueno, yo qué sé, no sé, pero soy Team China Bueno, a está morir. Bueno, está. Bien. Estás picante, ¿eh? Ojo. Dale, dale, dale. ¿Una noche con la calle Pou o con Andrés Ojeda? Paso. No, no existe, no, esta no es existe. posibilidad. Tenés que elegir uno. O sea, sí o sí uno. Ay, Dios Esto es mío. tortura. ¿Full prote o full surf? Es que no. Bueno, de conversación, digamos, con ninguno. Con ninguno, no me dan eso. Bueno, ¿cultura woke o cultura de campo? No, cultura woke, toda la vida. Tenés que elegir una murga para escuchar de acá hasta la eternidad. ¿Cuál elegís? Agárrate, Catalina. Bien. Y esta es la pregunta, la del futbolero. Vos sos carbonero. Está bien, te compadezco. Está bien, Bueno. son cosas que pasan. Problemas tenemos todos. Problemas tenemos todos. ¿Uruguay campeón del mundo o Peñarol campeón de la Libertadores? Peñarol campeón de la Libertad. Sí, No. es lo que eligen por lo general los que son Yo estoy de full acuerdo. bolso No, mancha. no. Tiene, Sí, que tiene, sí, tiene Miguel. hinchada, tiene No, hinchada. ya, ya ya sé. Y mi Y familia acá, me va a recibir bien hoy, así Sí, que. sí. No, si nada, claro. Bueno, muchas gracias. por Gracias. compartir con nosotros, Joaco. Muchas gracias. ¿Nos Un vamos crack. al corte o seguimos de largo nosotros? ¿Nos vamos a la tanda? ¿Lo dejamos escuchando alguna canción que no sé cómo se llama? Así que la nos vamos a disfruten la pila. canda con Arráncamelo de vos. Temón. Arrancármelo. Arranca.